Señor Ministro, señor Secretario de Estado de Defensa, autoridades, excelentísimos señores embajadores, ilustrísimos señores y señoras representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, señoras, señores, amigos, amigas todos. Como presidente del Club Diálogos para la Democracia, me cabe una vez más el honor y la satisfacción de darles a todos ustedes la bienvenida. Pero juntamente con la bienvenida, quiero pedirles a todos ustedes disculpas. Sé que están muy incómodos, porque no hay más que ver la sala, están mesa con mesa, silla con silla. No es costumbre nuestra hacer dos salas, la sala, en este caso, Salón Real y el Salón Puerta del Sol, porque para el Club Diálogos para la Democracia todos ustedes son muy importantes. Pero en esta ocasión no hemos tenido más remedio que doblar en dos salas, porque si no teníamos que haber cortado la inscripción hace bastantes días, porque a las 24 horas de producirse el envío por correo postal y correo electrónico, estaba ya completamente agotado el aforo de esta sala. Mucha gente me pregunta por qué el Club Diálogos por la Democracia tiene esta capacidad de convocatoria. Elegimos muy bien los temas y los ponentes. En este caso, el que haya este éxito de 500 personas más 200 personas que hemos tenido que decir que no, porque estaba el aforo completo tanto en esta sala como en la que se ha habilitado Salón Puerta del Sol, hemos tenido que decir que no, es decir, 700 personas en un acto y 30 países convocados a través, y que están aquí presentes, a través de sus embajadores y personal de distintas embajadas. Esta capacidad de convocatoria no es casualidad por parte del Club Diálogos para la Democracia. Nosotros cada acto lo trabajamos intensamente. Hay un equipo especializado en preparar el mailing. Tenemos una base de datos de 12.000 personas y para cada acto se selecciona aproximadamente un mailing de 5.000. En función del tema a desarrollar, así es este mailing. Entiendan ustedes que no es lo mismo, en este caso que vamos a hablar de la industria, la energía, del turismo, etcétera, que un acto que se quiera montar, en fin, sobre cualquier otro tema, bien de defensa, bien de sanidad, bien de educación, etcétera. Los asistentes, el segmento de la sociedad interesado es distinto. Por eso creo que las cosas se hacen con una fundamental idea. Trabajo, trabajo y trabajo. Y detrás de esto hay una organización que dedica mucho tiempo a preparar estos actos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Quiero agradecer al señor ministro su presencia entre nosotros, a los patrocinadores también que han hecho posible que se realice este acto. Un ministro en el año 80, en los años 80, dijo que la política industrial es la mejor, la que no existe. Yo creo que eso fue un error. La política industrial y la industria es fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleo. Miren ustedes, el PIB industrial en los años 80 era el 30% en España. En el año 2000 era el 20% y hoy es el 15%. Por otra parte,
Los países más industrializados tienen una tasa de paro muy baja. Pensemos en Alemania, que Alemania tiene un 24% de PIB industrial. Finlandia tiene un 23% de PIB industrial. Y tiene una tasa de paro Alemania del 5 y pico y Finlandia del 7 y pico. Y no solamente eso, en España, comunidades autónomas como Euskadi tienen una tasa de paro con un tejido industrial importante del 12% aproximadamente y Navarra del 17%, que son las dos comunidades autónomas en España más industrializadas. Es necesario una política industrial. Es necesaria una política industrial, como llaman los gurús, una política de la cuarta generación, que son pequeñas y medianas industrias. Una política industrial que fabrique productos buenos y vendibles, competitivos y con capacidad de internacionalizarse y que genere empleo. Es una de las cosas fundamentales para que el paro disminuya. El turismo. Es evidente que en España, por excelencia, es un país turístico. Somos primera potencia mundial, una de las primeras potencias. Desde el año 9 se está observando un aumento importante del turismo internacional. Quizá mucho viene de los países del Mediterráneo por todas las crisis que se han producido en Egipto y países árabes. Pero juntamente a ese crecimiento del turismo internacional hay también un factor fundamental, que con la crisis en España el turismo nacional ha descendido fuertemente. Según los últimos informes de Exceltur, el año 13 es un año de transición y al 14 el turismo nacional se empezará a recuperar. Los países que son más propicios, como siempre, al turismo en España son Francia, Alemania y el Reino Unido. Yo creo que hay que buscar el turismo en países emergentes, países como por ejemplo Rusia. En Rusia ahora tenemos aproximadamente en España 1 millón de visitantes de Rusia. Hay que ir a buscar ese turismo de alto nivel, por ejemplo el turismo chino. El turismo chino tiene una gran capacidad de compra. Eso hay que aprovecharlo y hay que hacer unas grandes campañas en ese sentido para que el turismo de Rusia, de China, de la India, de Brasil acuda a un país como España, que podemos ofrecer muchísimas cosas, porque a veces lo que hacemos es ser muy negativos cuando España es un país moderno, es un país competitivo, es un país con grandes infraestructuras y es un país, en fin, con una gastronomía, un arte, una cultura que realmente debemos saber vender esa idea fuera de España. El turismo es el 10% de nuestro PIB y crea 2 millones de puestos de trabajo. La energía, ¿qué le voy a decir de la energía? Quizá la mayor parte de los asistentes aquí están esperando ansiosos las palabras del ministro sobre este tema. Yo no sé si va a ir al Consejo de Ministros del día 21 o del día 28, pero ese plan tan ansiado de reformas se espera, yo no sé como agua de mayo, pero en fin, como agua bendita, que vamos a ver si unos la bendicen y otros no la bendicen. Y nada más, no quiero, en fin, extenderme. El ministro queremos terminar sobre las 15, 10 aproximadamente. Cedo la palabra rápidamente a Vicente López Ibor, presidente de Estudio Jurídico Internacional, para que haga una pequeña semblanza del ministro y a continuación rápidamente pasamos, en fin, a la intervención del ministro. Vicente, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos, señoras y señores, autoridades, señor ministro. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Me expresaré con brevedad, en primer lugar, para agradecer muy cordialmente la invitación que nos ha cursado el Club Diálogos para la Democracia, un clásico en estos eventos en España, arraigado en el espíritu de la transición democrática
en el que nació y como instancia de diálogo, de intercambio a través del contacto directo con los principales protagonistas de la vida política y de la sociedad civil española. Luego, gracias a Antonio Gavilanes y a los miembros del club por la invitación que nos han cursado. Quiero recordar especialmente a uno de los promotores del club ya hace muchos años, a Joaquín Garrigues, malogrado prematuramente, pero que estableció un especial y singular estilo muy atractivo de liderazgo. Recibimos al señor ministro de Industria, un personaje político de talla, no solo por la responsabilidad que ocupa, por los apellidos tan relevantes de su ministerio, sino por su propia talla política, por su formación, por su trayectoria, por su personalidad. Canario de origen y pienso que también de ejercicio, el acento no le traicionará, ha conocido y se ha enriquecido a través de el desarrollo de su carrera política en el ámbito de las distintas administraciones territoriales, con la tarea realizada en la Alcaldía de Las Palmas, en el Consejo, como consejero y vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y al inicio de esta legislatura el presidente Rajoy le confió una de las carteras más relevantes, todas lo son, pero en el ámbito económico, como ha subrayado en la descripción que ha hecho en los distintos capítulos de las responsabilidades actuales que tiene Antonio Gavilanes. Ser ministro de España significa también ser ministro de España en Europa, en los consejos de ministros europeos. Y yo creo que esa es una perspectiva que muchas veces se subraya poco en España y es muy importante, donde seguro también brilla la categoría actual del titular de Industria, Energía y Turismo. Winston Churchill decía, y era amigo de desayunos en los que desde luego no respetaba la dieta mediterránea, pero solía decir que el desayuno es un buen momento para repasar las 3 Ds, de 3 Ds. Él decía documents, drafts and dictates, documentos, notas y proyectos. Muchos son los que están en la cartera del señor ministro, imagino, en estos momentos, pero lo que sí está claro es la determinación y el espíritu para intentar acometerlos. Enfrentarse a los problemas creo que es la primera condición para ser capaz de resolverlos. Le deseamos mucha suerte, ministro, en esta etapa tan difícil y importante en esta hora de España. Muchas gracias por su presencia y con mucho gusto. Es un honor y un placer cederle la palabra. Gracias a ustedes. Señor Secretario de Estado de Defensa, Presidenta del Partido Popular de Madrid, señoras y señores embajadores, distinguidas autoridades, señoras, señores, en primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento por la invitación que en el día de hoy el Club de Diálogos para la Democracia me hace para compartir con todos ustedes algunas reflexiones que van a girar en torno a la política industrial en España, en Europa. En términos generales, también con algunas consideraciones sectoriales, y también haré una reflexión sobre cómo se inserta toda esta política industrial dentro de lo que es el marco general de la política económica que se desarrolla en España. Uno de los temas centrales de la agenda económica europea está constituido hoy por la industria. Y lo está por distintas razones, pero fundamentalmente porque se asiste desde hace algunos años a un proceso de desindustrialización en Europa, un proceso en el que el sector industrial va perdiendo paulatinamente peso en el conjunto de lo que es el valor añadido bruto de la producción europea. En segundo lugar, se produce también un proceso creciente de deslocalización industrial en Europa, y todo ello tiene tras de sí distintas razones, causas, pero fundamentalmente 4. En primer lugar, unos costes energéticos diferenciados en relación a aquellos que tienen nuestros competidores del resto del mundo. En segundo lugar, unos costes financieros también distintos, unos costes laborales y también unos costes administrativos y burocráticos sustancialmente superiores a los que prevalecen en las economías
con las que competimos. Es verdad que en medio de todo esto se está produciendo una cierta ralentización en las economías con las que competimos, tanto la economía americana, economías asiáticas, economías emergentes, pero la industria europea pierde competitividad respecto a los mercados donde compite. Todo ello ha sido objeto de distintas comunicaciones de la Comisión Europea a las distintas instituciones europeas a lo largo de los últimos años, particularmente en el año 2010, en el año 2011 y en el año 2012, el vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, que es el responsable no solo de la industria, sino también de competitividad y de pequeña y mediana empresa, aparte de turismo, ha ido remitiendo a las instituciones europeas sendas comunicaciones donde se pone de relieve, en primer lugar, ese problema, la preocupación, y en segundo lugar, distintas directrices y orientaciones para intentar salvar esta situación y reconducirla. El objetivo establecido en la última comunicación, que bajo la denominación de un crecimiento industrial en Europa para sentar las bases de la recuperación y el empleo, gira en torno a ese objetivo a añadir a los 3 objetivos del 20% que ya están fijados para el año 2020, es decir, ganar un 20% de eficiencia energética, disminuir un 20% las emisiones de CO2 y llegar a un 20% de energías renovables dentro del mix energético global, se añade, como digo en la comunicación del año 2012, otro objetivo del 20% consistente en que en el año 2020 Europa vuelva a tener globalmente un 20% de su economía en términos de industria. Todo ello se está viendo reflejado en distintos esfuerzos que se llevan a cabo en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea, es el Consejo que reúne a los ministros responsables de la industria. Todos estamos de acuerdo en la mesa del Consejo de Ministros de Europa, estamos de acuerdo en ese objetivo de la reindustrialización. Pero luego, la realidad de los hechos pone de manifiesto que en paralelo, en la propia Europa, en la propia Comisión Europea, se hacen planteamientos que no casan bien con ese objetivo de la reindustrialización. Quiero ponerles un primer ejemplo. Como saben ustedes, se está revisando durante estos meses la directiva respecto a los requisitos de emisiones de CO2 en la fabricación de los vehículos automóviles a partir del año 2020 en Europa. La industria del automóvil ciertamente es una industria importante. Lo es en el mundo, lo es en Europa, lo es en España. Hoy en el mundo se están fabricando unas 86 millones de unidades de vehículos. Hay una estimación de crecimiento de aproximadamente un 5% a lo largo de los próximos años. Quiere decirse que en el borde del año 2017 estaremos ya en el mundo en una producción de aproximadamente unos 100 millones de unidades de vehículos y en 2020 ya estaremos aproximadamente en 215 millones de unidades. Esto quiere decir que Europa no puede renunciar a tener una parte de ese incremento en la producción y, por tanto, si ese objetivo está establecido en esos términos, lógicamente tenemos que hacer cosas para que eso sea así, teniendo en cuenta, como les decía, la importancia del sector del automóvil en Europa. Pues bien, para la fabricación de vehículos automóviles en Europa hay fijados para el año 2020 una serie de requisitos en materia de emisiones de CO2. Se pretende revisar en el sentido de restringirlas aún más, lo cual no nos parece mal. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que tenemos que profundizar en la economía verde, en las energías limpias y en la mayor proporción de energías renovables dentro del mix energético total. Ahora bien, eso hay que hacerlo compatible también con el objetivo de reindustrialización. Y esa es la razón por la cual hace 2 semanas, cuando se celebró el último Consejo de Ministros de Competitividad, España llevó una propuesta en el sentido de decir, esa revisión que se propone desde la Comisaría de Medio Ambiente de la Unión Europea para revisar ya, sin tener una evaluación previa de lo que ahora mismo estamos haciendo, esas emisiones o esos requisitos de emisiones de CO2, vamos a dejarlas hasta tener ese tipo de evaluación. No sabemos qué va a ocurrir
con las tecnologías que van a predominar en el mercado de los vehículos de automoción. No sabemos si finalmente lo que va a predominar son los vehículos híbridos o los eléctricos. No sabemos si dentro de los eléctricos va a predominar aquellos que se muevan con una pila de litio o aquellos que se muevan con una pila de hidrógeno. Quiero decir que hubo, afortunadamente, una mayor parte del Consejo de Competitividad que apoyó esa línea de dejar para algo más adelante la revisión de ese tipo de objetivos, lo cual, insisto, no quiere decir en modo alguno que eso sea incompatible con el objetivo de economía verde y del 20% de energías renovables dentro del mix energético total. En España, tal como con anterioridad se indicaba, hemos asistido también a una caída en el valor añadido bruto de la industria dentro del total de la economía. Efectivamente, en el año 2012 estamos en un 15% frente al 20% que teníamos en el año 2000. Y es verdad que la propia evidencia empírica demuestra y pone de manifiesto que aquellas economías que tienen una mayor y una mejor base industrial son las que mejor responden ante las fases bajistas del ciclo y, por tanto, las que mayor resistencia ofrecen frente a los problemas de desempleo. En España ha habido muchas razones que explican esta debilidad creciente del sector industrial. Creo que una importante ha sido el boom de la construcción a lo largo de los últimos 15 años. Había abundancia de liquidez barata, generaba, es verdad, este sector de la construcción mucho empleo, pero es verdad que generaba un empleo fundamentalmente poco cualificado, todo lo cual generó una especie de efecto anestesia respecto a los incentivos a invertir en investigación, en desarrollo, en innovación y, en definitiva, en procesos innovadores de la industria. Por eso, el Gobierno, como parte de su política económica global, considera que la política industrial activa es una pieza fundamental. Y una política industrial activa supone, en primer lugar, tener unas políticas de estabilidad macroeconómica que influyen, lógicamente, en lo que es la evolución y la situación de la industria, y luego también una política de apoyo a la industria en general y particularmente a los sectores industriales. Respecto a las políticas de estabilidad macroeconómica, desde principios de esta legislatura, el Gobierno viene desarrollando una serie de reformas, para algunos, lógicamente, reformas que se quedan cortas, para otros, reformas que van más allá de lo que deberían ir, en todo caso, reformas que eran necesarias, incluso diría imprescindibles, para sentar las bases de la recuperación económica. Reformas como, por ejemplo, la de la consolidación fiscal con el fin de encauzar el estado de las cuentas públicas y poder lograr los objetivos de déficit público con los cuales nos hemos comprometido con la Unión Europea. En segundo lugar, una reforma laboral para darle suficiente flexibilidad al mercado de trabajo que permita fórmulas de contratación y que permita un funcionamiento del mercado laboral que a su vez se traduzca o bien en una menor destrucción de empleo en una primera instancia y luego en generación neta de empleo. Reforma del sistema financiero, en tercer lugar, para sanear el conjunto de las entidades financieras españolas, fundamentalmente todas aquellas que tenían afectadas en su balance o tenían activos nocivos en su balance, fruto también en muchos casos del boom de la construcción al que antes me refería. Luego reformas como la desindexación de la economía, fundamental también para la competitividad. En segundo lugar, apoyo a la industria en general. Estamos, a pesar de las reformas emprendidas, en un contexto todavía de escasez de financiación bancaria para el sector privado. Y, sin embargo, a pesar de ello, desde el Ministerio de Industria y a pesar del contexto de restricción presupuestaria y de austeridad en el que se mueven todos los presupuestos de todos los departamentos, hemos reforzado algunas líneas que están destinadas a intentar suplir, paliar, siquiera sea parcialmente, esa falta de financiación bancaria para las empresas privadas. Me estoy refiriendo a herramientas como la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, que a través de créditos participativos en unas condiciones ciertamente mejores a aquellas que se pueden encontrar en el mercado, están fundamentalmente orientadas a la financiación de pequeñas y medianas empresas. Es verdad que son cuantías modestas para toda España,
suponen aproximadamente unos 120 millones de euros al año, pero con un efecto multiplicador sobre proyectos de financiación al tener un carácter participativo y, por tanto, involucrar al conjunto de las empresas que acceden a ellos. En segundo lugar, también se han reforzado los planes de competitividad por distintos sectores o los planes Reindu. También quiero mencionar en esta materia la Ley de Emprendedores. Esta misma mañana el presidente del Gobierno en Moncloa está teniendo un acto, lo tendrá con posterioridad, para presentar ante un conjunto de emprendedores de toda España el nuevo marco para impulsar la emprendeduría. Y por último tenemos una serie de medidas dentro de la política industrial de apoyo a sectores concretos. No voy a mencionarlos todos, pero sí quiero referirme a algunos de ellos por la importancia que tienen en nuestra industria. En primer lugar, el sector del automóvil. Ya me refería con anterioridad al mismo. Se está produciendo en España, a lo largo de los últimos meses, fenómenos repetidos de relocalización de actividad industrial, de aseguramiento de carga industrial para las distintas plantas que muchas fábricas de automóviles tienen, muchas marcas de automóviles tienen aquí en España. Se ha producido con Renault en Valladolid, con Iveco en Madrid, con Nissan en Barcelona, con Ford en Almusafe. Y detrás de todas estas decisiones, que bien podrían haber sido decisiones de relocalizarlas en vez de en España, en otras fábricas, en otras economías europeas, que también tienen industria del automóvil, como pueden ser Chequia, Polonia, Alemania, Francia, Italia, deciden relocalizarlas en España fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por una mejor evolución de los costes laborales unitarios y, en segundo lugar, por el proceso de reforma que está en marcha. Quiero decir que una de las cuestiones que creo que ha impulsado o ha ayudado a revitalizar las ventas en el mercado de la automoción han sido los planes de incentivo al vehículo eficiente, más conocidos como los planes PIVE, el primero en el último trimestre del año 2012, el actual desde principios de enero de este año. Y es verdad que desde un punto de vista de ortodoxia económica puede resultar ciertamente curioso el, digamos, con dinero público incentivar la venta de vehículos automóviles, pero en cambio tenemos efectos prácticos como son el aumento de la fabricación es una realidad, el aumento de las ventas es otra realidad, el aumento de la actividad de los distribuidores es otra realidad y el aumento también, no menos importante, de toda la actividad relacionada con el sector de la publicidad, donde el sector del automóvil ciertamente es muy activo. Y luego una cuestión no menor, tiene un retorno en términos fiscales de aproximadamente 2,1 euros por cada euro público que se invierte en este plan. Por tanto, siendo ciertamente algo que desde, insisto, la ortodoxia económica puede resultar singular, desde el punto de vista práctico ha ayudado y está ayudando de hecho y mucho a la industria del automóvil. Quisiera referirme también a otro sector ciertamente importante, que es el sector de la construcción naval en España. El sector de la construcción naval, como saben ustedes, ha sido tradicionalmente un sector competitivo en España, siempre, lógicamente, con los sistemas de ayuda a la financiación propios de todos los países europeos y de países extraeuropeos, el sistema conocido como el tax lease. Sistema que en España tuvo una denuncia por parte de algunos países europeos a mitad del año 2011. El efecto inmediato de esa denuncia fue la paralización en la práctica totalidad de todos los encargos de los astilleros españoles, con lo cual hemos sufrido un retroceso importante. No ha sido hasta principios del año 2013 cuando la Unión Europea ha tomado la decisión sobre un nuevo sistema de financiación a la fabricación de barcos, un nuevo sistema de tax lease que ciertamente otorga tranquilidad a nuestra industria. Pero hay una mala noticia, y la mala noticia es que todavía no sabemos qué va a ocurrir con el conjunto de ayudas que en base al anterior sistema de tax lease se dio particularmente desde el año 2000 hasta el año 2011. El posicionamiento de España en esta materia es no pretender ningún trato distinto ni excepcional, sino simplemente exactamente el mismo trato que han obtenido otras economías europeas cuando se han visto en una situación similar. Fue el caso de Francia, que también tuvo un expediente en relación a su sistema de tax lease,
hubo un nuevo sistema de tax lease para Francia y no hubo, digamos, obligación ni imposición de la obligación de devolver el conjunto de ayudas que se habían dado con anterioridad. Estamos a la espera de esa decisión. Insisto, los argumentos que ha presentado tanto el sector como el propio Gobierno de España han sido argumentos, creo que muy sólidos, basados en el principio de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, y lo que el Gobierno espera y desea es que finalmente el sector naval pueda seguir siendo un sector importante y competitivo para la economía española. Quiero decir, en tercer lugar, desde el punto de vista sectorial, que le damos una gran importancia a todos aquellos sectores industriales que son muy intensivos en el uso de energía. Estoy hablando del sector del aluminio, del acero y del zinc. Estamos totalmente coordinados con la Unión Europea en lo que se refiere particularmente a la política de apoyo al sector del acero y en concreto al plan de acción para una industria sostenible y competitiva del acero en Europa. Comunicación que a lo largo de las próximas horas el propio vicepresidente Tajani dará a conocer también, y que es una iniciativa política a la que le damos mucha importancia teniendo en cuenta el objetivo de reindustrialización en Europa. Es importante la industria del acero no solo como actividad industrial, sino que es importante también por el impacto que tiene en otros sectores industriales, tal como el que hemos mencionado, el sector del automóvil, pero también en el sector de la energía, la electrónica o de la construcción. Contribuye a generar empleo y también contribuye a alcanzar el objetivo del 20% industrial en el año 2020. Es importante la especial consideración que en este plan para la competitividad y sostenibilidad de la industria del acero en Europa establece respecto a la necesidad de cumplir las reglas de juego que en esta materia deben ser claras y transparentes para todos, dentro de Europa y fuera de Europa. No se trata de establecer restricciones, pero sí se trata de ser exigentes respecto a nuestros competidores en cuanto al cumplimiento de las mismas normas que para las acerías europeas establecemos. Y dentro de ello quisiera también, en relación a lo que son las grandes industrias y la relación que tienen con las emisiones de CO2 y el mercado de derechos de emisiones, que también hay una propuesta en Europa en estos momentos que está sometida a una fuerte discusión. Como saben ustedes, fruto de la caída de la actividad económica, de la caída de la actividad industrial, también, lógicamente, han disminuido la demanda de derechos de emisión y al disminuir la demanda, lógicamente, han bajado los precios. Hay algunos países europeos que pretenden, digamos, paliar esa bajada de precios procediendo a un incremento artificial de los mismos, cuestión que España considera que sería absolutamente contrario a lo que deberíamos hacer, por muchas razones. En primer lugar, porque sería un coste adicional al sector industrial que vendría a dificultar más el objetivo de reindustrialización que nos estamos planteando y, por lo tanto, no participamos de esa, digamos, iniciativa. Es una cuestión que todavía está en discusión. Creo que finalmente es la que se conoce como el backloading, en definitiva, aumento artificialmente de los precios de los derechos de emisión. Creo que finalmente no habrá posición de backloading porque sería muy difícil que saliera si no hay unanimidad, pero que también da una idea respecto a las cuestiones que en Europa en materia de política industrial tenemos que mejorar, sobre todo en el sentido de las contradicciones a las que me refería al principio. Objetivo claro de reindustrialización, pero por otra parte determinadas iniciativas que van en contra de esa reindustrialización. Y finalmente, dentro de la política industrial, y aunque tradicionalmente no se considera un sector industrial, pero que ciertamente lo es, por todas las implicaciones que tiene, la posibilidad que ofrece todo lo que es el desarrollo en materia de telecomunicaciones para la reindustrialización en España y en Europa. Todas las actuaciones en España que en materia de telecomunicaciones hemos venido haciendo a lo largo del último año se insertan dentro de lo que es la agenda digital europea.
A tal efecto, en el año 2012, durante la primera parte del año 2012, desde el Ministerio de Industria, de Energía y Turismo, se impulsó un grupo de trabajo fundamentalmente constituido por expertos en esta materia del sector privado para asentar lo que serían las bases de ese programa, de esa agenda digital española. Se llegó a un acuerdo, un texto de base, se expuso, tuvo exposición pública y finalmente se adoptó como hoja de ruta, a la cual se remiten el resto de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta materia. Los objetivos de la Agenda Digital Española fundamentalmente son impulsar la economía digital en España, desarrollar el despliegue de redes, fundamentalmente redes de banda ancha, mejorar la conectividad digital, reforzar la confianza en el ámbito digital, impulsar la innovación, el desarrollo y la investigación en las tecnologías de innovación, en las tecnologías de información y comunicación, promover una mayor alfabetización digital, aumentar el número de profesionales dedicados a las tecnologías de la información y de la comunicación y también mejorar el funcionamiento y la eficacia de la administración electrónica. Para ello, dentro de lo que es la Agenda Digital Española, que actúa como marco, el Gobierno ha adoptado distintas medidas concretas. Enuncio alguna de ellas. Lo primero que hicimos el pasado año fue cambiar la Ley de Comunicación Audiovisual. Como saben ustedes, todas las comunidades autónomas tienen derecho a tener su propio canal de televisión autonómica, pero hasta que no se produjo la modificación en la Ley de Comunicación Audiovisual, las comunidades autónomas no tenían la opción de vender, de enajenar sus televisiones autonómicas. Podían gestionarlas directamente, pero no las podían vender ni gestionarlas indirectamente. Es evidente que hoy las prioridades en España no pasan precisamente porque hayan más televisiones públicas, sino probablemente porque hayan menos televisiones públicas, y la modificación de la Ley de la Comunicación Audiovisual lo que da es una herramienta para que aquellas comunidades autónomas que, teniendo una televisión autonómica, deseen enajenar ese activo, puedan hacerlo sin restricciones legales. Quiero decir que también hemos impulsado, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y está en tramitación parlamentaria la Ley General de Telecomunicaciones, una nueva Ley General de Telecomunicaciones que sustituya a la del año 2003. Ha habido muchos cambios desde entonces, hay nuevos operadores y hay necesidad de proceder a una mayor protección en cuanto al derecho de los usuarios. La nueva Ley General de Telecomunicaciones lo que persigue fundamentalmente es facilitar el despliegue de redes, también el desarrollo de contenidos digitales, facilitar la fabricación de equipos y también facilitar la inversión de los operadores y la prestación de servicios. Y todo ello con el objetivo de mejorar el servicio a los ciudadanos y mejorar la cobertura que disponen los ciudadanos. Para ello, la nueva Ley General de Telecomunicaciones establece un marco regulatorio estable, elimina barreras al despliegue de redes, persigue la unidad de mercado de tal forma que la normativa sectorial en materia de telecomunicaciones predomine como legislación básica sobre otro tipo de legislaciones muy respetables, pero que pueden interferir en una eficacia al despliegue de redes. Me estoy refiriendo a legislación urbanística, legislación territorial, legislación en materia de suelo. La Ley General de Telecomunicaciones viene a agilizar proyectos, a simplificar desde el punto de vista administrativo todo lo que tiene que ver con licencias, con autorizaciones de las distintas administraciones públicas y también a proceder a una simplificación tributaria en la materia. Por último, dentro de lo que es, digamos, las telecomunicaciones, quisiera referirme a una cuestión importante, por la importancia que tiene dentro de la competitividad y añadir valor a la economía española. Me refiero a la cuarta generación de telefonía móvil. Como saben ustedes, había un objetivo, había un plan de liberación del dividendo digital a partir del 1 de enero del año 2015, que era una propuesta que ya venía de la legislatura anterior. El Gobierno se planteó desde principios de esta legislatura adelantar al menos a un año, al 1 de enero del año 2014, la liberación de aquella parte del espectro radioeléctrico donde hoy hay canales de televisión que tienen que emigrar de allí porque es, digamos, un compromiso de España dentro de la Unión Europea que por esa parte del espectro vaya la cuarta generación de telefonía móvil con todo lo que supone
para la velocidad, para la posibilidad de aumento de contenido, rapidez, etcétera, etcétera. Por tanto, para la competitividad de la economía. Quiero decir que el objetivo se ha adelantado incluso porque ya desde el 30 de mayo de este año hay operadores que están desplegando cuarta generación de telefonía móvil y otros operadores han anunciado que a lo largo de este mes de junio, julio y agosto empezarán también a desplegar, con lo cual creo que eso también es añadir competitividad a la economía y añadir competitividad a la industria. No quisiera, obviamente, terminar esta reflexión sin hacer una consideración especial, y sin beber un poco de agua, si me lo permite. Sin hacer una consideración especial a lo que supone también la política energética, el modelo energético dentro de lo que es la reindustrialización y la política industrial en España. El objetivo de la política energética, en opinión del Gobierno, debe ser una herramienta para la reindustrialización. Y una herramienta para la reindustrialización significa tener una energía cuyo suministro sea seguro, cuyo mix sea equilibrado, una energía cuyo coste sea competitivo y, además, una energía que sea sostenible. Un modelo energético que sea seguro desde el punto de vista de los abastecimientos y, por tanto, en un país, en una economía como la española, donde, en relación a la importación de hidrocarburos, dependemos en más de un 99,5%, poder garantizar que se hagan prospecciones en condiciones, lógicamente, de seguridad medioambiental, que en España son las europeas, por cierto, las más estrictas de todo el mundo en materia de hidrocarburos. Y esto, en mi opinión, debe valer tanto para prospecciones de petróleo como de gas. Hay un debate muy activo en España, en Europa, sobre la nueva tecnología de fracturación hidráulica del gas, donde, al parecer, de acuerdo a determinadas, estimaciones, en algunas partes de España podríamos tener shale gas, gas esquisto, en reservas suficientes como para tener cierta tranquilidad a lo largo de los próximos años. Ha habido un debate intenso en la Unión Europea. El pasado mes de noviembre se llevó incluso al Parlamento, donde hubo 2 resoluciones que al final remitían a las legislaciones de cada uno de los Estados miembros en relación a lo que se podía y debía hacer en esta materia. Bien, pues el Gobierno ya ha legislado, ha llevado a Consejo de Ministros una ley, mejor dicho, una modificación de la Ley de Hidrocarburos del año 98 para introducir la posibilidad como legislación básica de la tecnología de la fracturación hidráulica del gas. Simplemente creemos que no podemos renunciar a esa, mayor seguridad o menor vulnerabilidad desde el punto de vista de los suministros antes siquiera de hacer ese tipo de prospecciones. Tengamos en cuenta que en los Estados Unidos, hasta hace 5 o 6 años, uno de los grandes problemas que había era justamente el de la dependencia de la primera economía del mundo respecto a las importaciones de hidrocarburos. Pues bien, eso ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado porque en aquel país, que por cierto lidera en el mundo el discurso verde y de energías limpias, lo cual me parece muy bien, al propio tiempo lidera en el mundo lo que es la extracción de gas esquisto a través del fracking. Y quiero decir que eso ha cambiado la geopolítica de la energía a nivel mundial, porque los Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, ya no solo ha dejado de ser dependiente de las importaciones, es autosuficiente y muy probablemente de aquí a unos años, de acuerdo a distintas estimaciones, va a empezar a ser exportador neto de hidrocarburos. Por tanto, estamos hablando de cuestiones que creo que en el caso de España no deberíamos dejar pasar, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación medioambiental en esta materia en España, insisto, es la más estricta del mundo, puesto que tiene fundamento directamente de la legislación europea. En materia de mix equilibrado, creo que en España afortunadamente así lo tenemos, cumplimos con los objetivos de cara al año 2020 de tener un 20% de energías renovables dentro de lo que es el mix energético y, por tanto, desde el punto de vista de ese objetivo, en España creo
que las cosas se han hecho bien y se están haciendo bien, pero tenemos algunos problemas, que son los costes derivados de algunas actividades reguladas en el conjunto del sistema. Costes que, lógicamente, en términos de déficit eléctrico, al final acaban teniendo efectos en la competitividad del sistema. Dentro del sistema energético también tenemos un problema con las interconexiones con el resto de Europa. Es un problema latente desde hace muchísimos años, como saben ustedes, tanto en interconexiones de gas como en interconexiones eléctricas con Francia. Estamos solamente a un nivel de interconexión de aproximadamente un 4%, lejos del objetivo mínimo del 10%, que ya desde el año 2002 se estableció en Europa. Hace poco, en el último Consejo Europeo, donde se abordó el tema de la energía, este fue uno de los temas que se trató. Se estableció el objetivo del 10% para el año 2016. Tengo que decir también que no se estableció con carácter vinculante, y las cosas que no se establecen con carácter vinculante en Europa, pues muchas veces llega el vencimiento y no se han cumplido, pero desde luego sí que es objetivo del Gobierno de España que esta interconexión, tanto en gas como en electricidad, se produzca, porque de lo contrario es muy difícil que dejemos de ser una isla energética, aparte de la vulnerabilidad que supone para toda Europa. Europa tiene que pensar también si realmente va adelante o no va adelante con los proyectos de energías renovables que hay en el norte de África, que permitirán exportar energía renovable para otros países europeos, que les computen dentro de su 20%, pero claro, que se les exporten utilizando las redes de transporte de España, y por tanto se necesitaría y precisaría una mayor interconexión con Europa, fundamentalmente con Francia. Y finalmente quería hablar pues, del problema respecto al cual pues, le hemos dedicado mucho tiempo a lo largo del año 2012 y de este año, que son las distintas medidas para equilibrar el sistema eléctrico. Se han tomado muchas a lo largo del pasado año, se han tomado algunas también a lo largo de este año, pero todavía subsiste un déficit estructural de aproximadamente unos 4.000 millones de euros en el sistema. Un déficit estructural en el que está trabajando el Gobierno para, con anterioridad a que finalice este mes de junio, poder llevar a Consejo de Ministros un paquete de medidas que afecte fundamentalmente al conjunto de las actividades reguladas, por tanto, tanto al transporte, a la distribución, a los sistemas extrapeninsulares, a las primas del régimen especial. Se trata de dar una señal clara al sistema de que el problema del déficit eléctrico, tanto en lo que es su generación anual como al problema acumulado de déficit a lo largo de los últimos 13 años, tiene un final, y que a partir de este momento, a partir de la aprobación de estas medidas, partamos de una situación de equilibrio para que se pueda operar con estabilidad y seguridad jurídica en el sistema. Van a ser medidas que afecten a todas las actividades reguladas y no van a ser medidas, en algunos casos, que sean cómodas, pero son medidas, en todo caso, que son necesarias e imprescindibles para poder, digamos, superar y solucionar este problema. Termino diciendo que toda esta política industrial, con todas sus distintas vertientes, no es algo aislado en la política económica española. Es algo que forma parte de una política económica que desde principios de esta legislatura lo que tiende es a sentar las bases de la recuperación económica. Si uno hace una valoración de estos primeros 18 meses, observa que hay problemas muy graves en la economía española a pesar de toda esta política económica. No podemos hablar de recuperación cuando hay 6.200.000 parados en términos de población activa. No podemos hablar de recuperación cuando todavía no fluye financiación bancaria a las empresas, y no podemos hablar de recuperación mientras el consumo siga tan debilitado. Todo eso es cierto. Ahora bien, eso no puede impedir ver algunas señales positivas, claras y objetivas que hay en la economía española. Me estoy refiriendo en concreto al cambio radical que ha habido en las condiciones de financiación internacional de la economía española. Compárese simplemente cuáles eran las condiciones de financiación del Tesoro hace escasamente 9 meses o las empresas del IBEX 35 y cuáles son ahora. Véase, por ejemplo, cuál es la evolución de los precios en España. Había un problema de desequilibrio de precios. Hoy, afortunadamente,
no existe. Véase, por ejemplo, lo que antes decía de la relocalización de mucha actividad industrial por parte de empresas multinacionales del sector de la automoción o del sector de las telecomunicaciones. O véase, finalmente, la evolución del sector exterior. Por primera vez volvemos a tener en muchos años un balance positivo en la balanza de pagos. Y es la primera vez, en todo caso, que se produce un vuelco en la balanza de pagos sin que medie de por medio una devaluación en el tipo de cambio nominal de nuestra moneda. No lo podemos hacer porque estamos en el euro y el euro depende de la autoridad monetaria central del Banco Central Europeo. Se ha producido ese vuelco fundamentalmente por una mejor evolución de las exportaciones de bienes españolas, lo cual pone de manifiesto una ganancia de competitividad. En segundo lugar, por una buena evolución de las exportaciones de servicios no turísticos. Tradicionalmente los servicios no turísticos tenían una evolución desfavorable en España y también, no menos importante, por una buena evolución del sector turístico en España. El año 2012 fue ciertamente un buen año turístico, llegamos a 57,7 millones de turistas. En comparación al año anterior hubo aproximadamente una mejora del gasto turístico de un 6% en todo el año 2012. Este año 2013 está siendo mejor desde el punto de vista de visitantes internacionales que el año 2012. En los primeros 4 meses hay un incremento de los visitantes internacionales de aproximadamente el 3%, con un aumento del 7% del gasto turístico en esos primeros 4 meses respecto al mismo periodo del año anterior y, por tanto, pensamos que también el año turístico en el 2013 será un buen año turístico. Todo ello nos lleva a pensar que, a pesar de los desequilibrios, como antes les decía, que todavía persisten y son desequilibrios muy importantes, el paro, consumo débil, no fluye el crédito al sector privado, hay señales positivas, hay signos favorables que nos informan de que tenemos que persistir en el signo de la reforma, en el convencimiento de que esas reformas, más pronto que tarde, podrán sentar las bases de la recuperación económica y del empleo en España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. Creo que ha sido muy interesante y amplia tu exposición. Es evidente que las preguntas que nos han hecho han sido bastante importantes y muy numerosas. Hemos tomado la decisión aquí en la mesa de que vamos a hacer algunas preguntas por bloques y el resto de las preguntas que no se pueden realizar ni contestar por falta de tiempo, se la vamos a entregar, finalizado el acto, a la directora del gabinete del ministro para que las tenga en cuenta y vea un poco en las preguntas que han hecho las inquietudes de los distintos sectores y en el gabinete puedan estudiar y reflexionar. Sector energético. ¿Cuánto prevé recortar las primas a las renovables? ¿Se pagarán de manera anual? ¿Tiene una fecha prevista para la reforma? Esta pregunta, a continuación, me parece importante para los ciudadanos. ¿Habrá subida de la electricidad? Los productores fotovoltaicos invirtieron confiando en la seguridad del BOE, siguiendo las recomendaciones del IRAE. El sector se apalancó de un 80%. ¿Es consciente un quinto recorte supondrá el default de todos los proyectos? ¿Cuándo cree que estará aprobada la nueva ley del sector eléctrico? ¿Será esto un pequeño salvavidas para el sector del carbón? ¿Van a enviar a la Unión Europea un plan del carbón unilateral sin la participación de los sindicatos? En la reforma prevista, ¿cómo se contempla apostar definitivamente por la eficiencia energética a través de la garantía de ahorros mediante las empresas de servicios energéticos? Esta en cuanto al sector
energético hay bastantes más, pero en fin, creo que si vamos a dar todo el sector energético hay que pasar unas cuantas preguntas también al sector eléctrico, al sector turístico y al sector de política industrial. Y luego alguna pregunta que tiene cierta chispa, que como el ministro, ante todo, más que ministro, es político, y creo que es uno de los políticos del gobierno más importantes, pues una pregunta sobre temas políticos siempre viene bien. Ministro, cuando quieras puedes iniciar el tema. Muchas gracias. Pues empezando por el orden de las preguntas, en cuanto podrían bajar las primas a renovables, no está planteada una reducción a las primas, lo que está planteado es lo que establece la ley, que es remunerar cada una de las actividades reguladas y las primas del régimen especial, no solo de las renovables, de todo el régimen especial, es una de estas actividades, aunque también hay otras, como el transporte, extrapeninsulares, distribución. Se trata de remunerarlas a lo que dice la ley, que es una rentabilidad razonable. Y además que no hayan diferencias ni discriminaciones de remuneración de unas actividades reguladas a otras. ¿Esto comporta cambios? Pues sí, comporta algunos cambios y somos muy conscientes de que estos cambios generan incomodidades, pero lo más incómodo de todo pensamos que sería que en la economía española, como consecuencia de la acumulación creciente del déficit en el sector eléctrico, tuviésemos al cabo de un par de años no un déficit como el actual de 27.000 millones de euros, sino del doble al ritmo de generación que va el déficit si no hacemos nada más, que son unos 10.000 millones de euros por cada año. Y entonces ya no tendríamos un problema en el sector eléctrico, sino que tendríamos otro problema en el sector financiero. Y yo creo que, pues en fin, ya con un memorando de entendimiento para el rescate del sector financiero hemos tenido suficiente y deberíamos hacer lo suficiente para que no se reprodujera esa situación. ¿Cuándo será la fecha? Pues probablemente de aquí a no mucho, a 3 o 4 semanas como muy tarde. ¿Va a aumentar el precio de la luz? Pues como se sabe, el precio de la luz pues, se determina cada 3 meses a partir de una subasta entre compradores y vendedores. Eso supone aproximadamente la mitad del componente del precio de la luz. Hay otra mitad que viene dado por los costes regulados del sistema, por los peajes. Durante las últimas, digamos, periodos, tanto el primer trimestre como el segundo trimestre de este año, el Gobierno ha decidido no tocar los peajes. Como consecuencia de eso, en el periodo en el que estamos ahora, como la subasta cayó aproximadamente un 13%, la mitad, un 6, y algo por ciento, fue lo que bajó la tarifa, el precio de la electricidad. Y lo que ocurra con la subasta que se celebra a lo largo de los próximos días, pues tendremos que esperar. En principio, el Gobierno no tiene planteado el alterar los peajes, sino que sea el mercado el que refleje las señales de precios de la luz. En cuanto a la seguridad jurídica de las inversiones, los apalancamientos, los recortes, los defaults, etcétera. Bien, no es, desde luego, el objetivo del Gobierno, ni muchísimo menos el que hayan ni defaults, ni hayan cosas por el estilo, pero lo que sí pensamos es que tiene que haber una racionalidad en cuanto a la rentabilidad razonable que debe percibir cada una de las actividades reguladas. El problema con las energías, primero quiero decir que en el sector eléctrico tenemos muchos problemas, pero en mi opinión, por lo menos, no son las energías renovables el problema esencial del sistema eléctrico. Hay una parte del problema que viene como consecuencia de que introdujimos muchas tecnologías renovables en un momento en el que el coste de estas tecnologías todavía era muy alto porque eran, digamos, tecnologías que estaban poco maduras, para que se hagan una idea. En el año 2007-2008, cuando se introdujeron una gran parte de las inversiones fotovoltaicas, pues el coste era aproximadamente unas 7 veces superior a lo que es en la actualidad. Es decir, que quienes en Europa ahora mismo se están introduciendo en estas tecnologías están pagando o están incurriendo en un coste 7 veces inferior al que se incurría hace algunos años. Y todo eso, lógicamente, está teniendo un coste en términos de primas a este tipo de tecnologías. Pero insisto, la idea y el objetivo del Gobierno es ir
a lo que establece la ley, que es la rentabilidad razonable. Saben ustedes que cuando se adoptaron estas decisiones de impulsar a mitad de la década pasada, pues tanto las energías renovables como en paralelo los ciclos combinados de gas, como en paralelo también la producción, o no la producción, la utilización de carbón nacional, porque era muy ineficiente, era caro, pero entonces había que utilizarlo en las centrales térmicas españolas, pues todas esas decisiones contradictorias entre sí pronto empezaron a surtir efectos y el propio Gobierno, la legislatura anterior, ya en el año 2010 empezó a reconducir la situación frente a aquel incremento en las primas de determinadas tecnologías renovables, empezó a legislar para acortar los periodos de remuneración y también disminuir el número de horas que se retribuían. Es verdad que todo esto fue recurrido, pero también es verdad que finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón a aquellas modificaciones legales que el Gobierno anterior, insisto, llevó a cabo, ¿no? En cuanto al carbón, la posición del Gobierno sigue siendo la misma. El carbón, desde el año 90, viene estando sujeto a distintos planes de reestructuración de la minería del carbón. En el año 90 habían aproximadamente unas 45.000 personas que trabajaban en la minería del carbón en España y se producían unos 20 millones de toneladas. Bien, empiezan los planes de reestructuración de la minería del carbón con distintos gobiernos y 22 años más tarde, en el año 2012, 22 años más tarde y 22.000 millones de euros más tarde, a través de todos estos planes, las situaciones de 45.000 trabajadores a menos de 4.000, de 20 millones de toneladas a unos 6 millones de toneladas. Bien, pero resulta que la reestructuración de las comarcas de la minería del carbón no se ha llevado a cabo. Se han, digamos, utilizado muchos recursos en ayudas a empresas, de esos 22.000 millones, para que se hagan una idea, en ayudas a empresas directas, 5.400 millones. Algunos grupos empresariales se han llevado 2.200 millones. Es decir, y finalmente, pues resulta que todavía pues, hay dudas respecto a algunos, desde luego el Gobierno no las tiene respecto a cuál tiene que ser el futuro del carbón. El Gobierno lo tiene muy claro, que sigan abiertas aquellas explotaciones mineras que a partir del año 2019, como por otra parte indica la Unión Europea, puedan vivir sin ningún tipo de subvención y puedan ser competitivas, porque ilimitadamente no podemos seguir, digamos, utilizando recursos públicos para un sector que es ineficiente. Por tanto, esta es la posición del Gobierno. Es muy difícil, lo sabemos, de explicar a veces, muy difícil de entender por parte del sector, pero si realmente queremos reindustrializar nuestra economía, si realmente queremos tener un modelo energético que sea competitivo, pues también tenemos que tomar ciertas decisiones relativas al carbón. No queremos hacer un plan de carbón de manera unilateral. Llevamos 1 año y medio hablando con los sindicatos y con los empresarios. Estamos recabando información para que sean directamente las empresas las que nos digan: estas pueden seguir abiertas a partir del 1 de enero del año 2019 sin ayudas y estas no pueden seguir abiertas. Ahora, las que no vayan a seguir abiertas, ¿cómo van a seguir abiertas ahora? ¿Para qué vamos a seguir utilizando dinero público en ellas? Entonces parece que es un planteamiento muy racional. Ahora, que el sector no transfiere esa información o no hay, digamos, una colaboración, pues entonces será el Gobierno quien tenga que determinar cuáles son las explotaciones mineras que van a ser competitivas y que no vayan a ser competitivas. Pero desde luego lo que no podemos hacer es seguir alargando una situación en un contexto sobre todo donde los recursos públicos son decrecientes en vez de crecientes. Y en cuanto a la eficiencia energética, pues bien, yo creo que el Gobierno ha articulado distintas medidas. Antes hablaba del plan de incentivo al vehículo eficiente, en el cual el Gobierno ha metido 225 millones de euros, pero con un valor en términos de eficiencia energética, cierto, porque de lo que se trata no es solo de comprar vehículos por comprar vehículos, no, sino retirar del mercado vehículos de un cierto tiempo que son muy contaminantes, que son muy emisores, sustituirlos por vehículos más eficientes. Eso incentiva la venta, pero al propio tiempo tiene, digamos, un contravalor en términos fiscales por la recaudación, es decir, esos 225 millones de euros se multiplican por la recaudación adicional del IVA. Y luego, en materia de eficiencia energética también, decirles que hace poco el Gobierno llevó 2 reales decretos al Consejo de Ministros reguladores de la certificación energética.
Antes les decía que el sector de la construcción, pues después del boom, ha entrado, como todos sabemos, en un retroceso, pero eso no quiere decir que el sector de la construcción no vaya a tener un papel activo en la recuperación de la economía española. Lo que ocurre es que lo va a tener no construyendo más residencias, no construyendo más residencial, sino a través de todo lo que es la rehabilitación. Y la rehabilitación hoy es rehabilitación en términos de eficiencia energética. De ahí la exigencia, conforme a las directivas europeas, de una certificación energética para cada uno de los edificios, o que se vayan a vender o que se vayan a alquilar, y en todo caso para los nuevos edificios. Bueno, correcto. Dejamos el tema energético ahí. Voy a hacer preguntas muy concretas sobre temas muy concretos. Si el PIB 2 ha sido tan positivo, ¿va a haber un PIB 3? Bueno, digamos, está funcionando bien la segunda parte del plan, del PIB. Estamos aproximadamente en un 50%. El presidente del Gobierno hace poco, en una reunión con, digamos, los representantes del sector del automóvil, asumió el compromiso de que este plan, pues yendo bien, iba a renovarse en un futuro, y eso, pues lógicamente, va a depender también de los acuerdos a los que podamos llegar con el Ministerio de Hacienda, que tiene una opinión no menor en esta materia. Evidente. Espero que haya acuerdo. Espero que haya acuerdo. Según el tema turismo, según el Instituto Nacional de Estadística, el 30 de abril, en la Comunidad Autónoma de Madrid, el número de viajeros había disminuido al 11,84%. El número de pernoctas, un 18,02%. Y un 14,69% el número de plazas ocupadas. Madrid, y me parece muy bien que esté aquí Esperanza Aguirre, porque a lo mejor resulta que encantado de que pueda intervenir. Madrid ocupa el puesto 18 entre las 19 principales ciudades turísticas de Europa. ¿Es consciente su ministerio de esta grave situación? ¿Prevén medidas oportunas? Sí, bueno, hay un aspecto del que antes no hablé, que es el turismo nacional. Así como el turismo en cuanto a visitantes internacionales está teniendo una evolución favorable, tanto en el año 2012 como en el año 2013, es verdad que no es ajena a esa evolución lo que al principio comentabas de lo que está ocurriendo en algunos países, fundamentalmente lo que ha venido ocurriendo en Túnez, en Egipto, ahora también en Turquía, pero lo cierto es que hay una diferencia grande entre el turismo de visitantes internacionales y el turismo nacional. El turismo nacional no está llevando una evolución favorable ni positiva, porque es el resultado de la propia situación de desempleo, del consumo y de la situación económica general. De hecho, en el año 2012, aunque aumentó el número de viajes que los españoles hicimos dentro de España, el número de pernoctaciones, en cambio, disminuyó. Y muchas de estas pernoctaciones, además, no se hicieron en hoteles, sino que se hicieron en viviendas particulares, en casas de amigos o familiares. Y este año 2013, el número de viajes incluso está disminuyendo entre los nacionales. En cuanto a las llegadas de turistas internacionales a Madrid, es verdad que han disminuido en los primeros 4 meses a Madrid, han disminuido también a Canarias, han aumentado en cambio en Baleares y han aumentado en Cataluña. Por tanto, ahí al principio se apuntaba a una posible razón vinculada a las tasas aéreas, pero ciertamente cuando se observa que en la ciudad de Barcelona están aumentando y en Baleares están aumentando, pues hay que encontrar algunas razones distintas, tanto en la Comunidad de Madrid como en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, bien, el Gobierno lo que ha hecho es preparar un plan de relanzamiento del turismo nacional de cara a la próxima temporada de verano para que, digamos que ese segmento del turismo que no está teniendo un comportamiento tan favorable como el del turismo internacional, pues pueda también tener un comportamiento dinámico. ¿Cómo y cuándo se va a solucionar la adjudicación de los canales de TDT? Bueno, digamos que lo que hay es una sentencia del Supremo. Bueno, hay 2 sentencias del Supremo, una de noviembre del año pasado y otra de febrero.
tienen relación con un acuerdo que hizo el Consejo de Ministros en el año 2010. En el año 2010, en primer lugar, el Gobierno entonces, en marzo del 2010, aprobó un Real Decreto por el cual le otorgaba el derecho a cada licenciatario de televisión a tener un múltiple completo. Un múltiple completo significa un canal de televisión con 4 canales a su vez. Entonces, en aquel momento, Antena 3 tenía 3, uno más le completaba un múltiple. La 4 tenía 3, con uno más también tuvo un múltiple, y la 5 también. La Sexta tenía 2, con 2 tuvo 4 y tenía un múltiple. Veo Televisión también tenía 2, otros 2, 4, tenía otro múltiple, y finalmente Net Televisión. Eso se hizo por un Real Decreto de marzo del año 2010 y luego un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de ese año. Lo que pasa es que se hizo sin que mediara concurso, tal como establecía la Ley de Comunicación Audiovisual. Y aquello fue recurrido y finalmente en noviembre del año 2012 pues el Tribunal Supremo pues ha anulado, y anuló no solo el acuerdo del Consejo de Ministros de otorgamiento, sino que anuló el propio Real Decreto que era el fundamento de ese acuerdo del Consejo de Ministros, con lo cual pues lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que esos 9 canales que se otorgaron sin concurso no pertenecen a esos licenciatarios, sino que pertenecen al espectro. A raíz de eso, pues el Gobierno lo que está haciendo es un nuevo diseño del plan de dividendo digital para adaptarlo a la nueva realidad que hay de los canales de televisión digital terrestre, y todo ello sin perjuicio, lógicamente, de que las empresas licenciatarias que se veían pues con un derecho del que se han visto privados ahora por una sentencia del Supremo, pues puedan hacer las actuaciones que consideren oportunas. Por tanto, de aquí a no mucho yo espero que el Ministerio tenga listo ese plan de dividendo digital, que no se trata tanto de sacarlos a concurso cuanto utilizarlos justamente para la liberación de esa parte del espectro radioeléctrico a la que antes me refería, para sacar de ahí los canales y poder meter por ahí la 4ª generación de telefonía móvil en la banda de los 800 MHz, porque lo que antes les decía del despliegue de la 4ª generación, hoy se está haciendo en la banda de los 1800. Bueno, finalmente, para terminar este extraordinario desayuno, una pregunta de carácter más general y político. La conferencia de Aznar de ayer fue la pipa de la paz, una manera de tratar de marcar la agenda del Gobierno, un desahogo frustrado, y después la otra. Ayer el presidente Aznar volvió a pedir una bajada de impuestos. ¿Cómo valora la propuesta? ¿Cuándo cree que será posible materializarla en el Gobierno actualmente? Bien, no, la conferencia anoche yo la vi como un repaso muy documentado, muy claro, muy pedagógico de lo que habían sido todos estos años de transición desde el año 1977 hasta la actualidad, haciendo referencia pues, a los distintos periodos de distintos gobiernos, haciendo referencia singular al periodo 2004 y 2011 y al retroceso que en determinados avances se había producido durante ese periodo en España, y desde luego a una necesidad de profundizar en el proceso reformista que el Gobierno está llevando a cabo desde principios de esta legislatura. En cuanto a la bajada de impuestos, este era un compromiso del Partido Popular y este es un compromiso que no se ha cumplido, porque los impuestos no los hemos bajado, sino que los hemos subido, y esto es una realidad que es una realidad incontestable. Y se han subido porque la primera prioridad de la política económica del Gobierno tenía que ser encauzar el déficit público. Si no se encauzaba el déficit público, hubiésemos estado hoy, en cuanto a nuestra política económica, en manos de las instituciones europeas. No habríamos tenido autonomía en nuestra política económica. Y bajar el déficit público significa aumentar los ingresos y bajar los gastos. Da la impresión, yo tengo la impresión, de que no ha debido ir mal
la política de consolidación fiscal cuando en un ejercicio, todo el año 2012, hemos bajado el déficit público desde un 9,3 en términos de Producto Interior Bruto a un 6,98, en un año además en el que ha habido una recesión de un 1,4%, por tanto estamos hablando de un ajuste global de aproximadamente unos 4 puntos porcentuales. Da la impresión que esa política de consolidación fiscal no ha debido ir mal cuando hoy los mercados internacionales, aquellos que nos pueden prestar o no y que lo pueden hacer en unas condiciones más altas o más bajas, hoy nos prestan más, nos prestan mejor y nos prestan en mejores condiciones. Y yo tengo la impresión que tampoco ha debido ir mal esa política de consolidación fiscal cuando la Unión Europea flexibiliza el objetivo de déficit público y la senda para disminuirlo a lo largo de este año 2013, 14 y 15, evitando un ajuste adicional de aproximadamente unos 20.000 millones de euros para este año. ¿Quiere decir que esas son medidas fáciles para adoptar por el Gobierno? Ni mucho menos, son medidas muy difíciles, somos conscientes del coste político, del coste electoral que todo ello está teniendo, pero el Gobierno en estos momentos, créanme, no está pensando en ningún tipo de coste electoral, está pensando en hacer aquello que realmente tenemos que hacer para España y creemos que lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer. Recientemente, unas recomendaciones que ha hecho el presidente Draghi del Banco Central Europeo es precisamente en España la bajada de impuestos. Se puede producir hacia el año 15, una vez que se haya establecido ya esa consolidación fiscal, una bajada de impuestos. Yo lo desconozco cuándo se podrá producir, me gustaría que fuese mañana mismo, pero lo que sí ha anunciado el presidente del Gobierno es una reforma fiscal en profundidad del sistema fiscal español para hacerlo un sistema más equitativo, basado en una mayor justicia fiscal y, sobre todo, donde haya una redistribución de la carga fiscal que hoy existe para los distintos segmentos de contribuyentes. Muy bien, muchas gracias a todos. Hemos dicho que terminamos a las 10:30 y a las 10:30 terminamos.